Bueno, hoy cambié de cámara, seguramente hasta los poros de la piel me deben estar viendo. Bienvenidos un día más al canal. Esta es la parte 2 de este video de acá. Tal como decíamos en el video anterior, cualquier cosa que esté hecha con el fin de hacerte un libre pensador es algo peligroso. Y obviamente un solo video no iba a alcanzar para contar la cantidad de libros que han sido prohibidos por ser tan poderosos. Esta segunda parte la han pedido ustedes, así que estos son 6 libros que han sido prohibidos por lo poderoso de sus mensajes, parte 2. Y vamos a empezar fuerte. Número 1. Los evangelios gnósticos. Estos serían 3 en realidad: el evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe y el evangelio de María. No es una clase de religión, esto se los prometo. Estos escritos fueron rechazados para formar parte del canon oficial porque no estaban escritos por autoridades de la iglesia que fueran confiables. Pero ojo, vamos a tomar con pinza eso, porque así como no se reconocía un autor oficial de estos evangelios, habían pruebas incluso que apuntaban de que eran aún más antiguos de los del canon oficial, en donde se decía que la divinidad estaba dentro de nosotros. El hecho de ser más antiguos que los que la religión tomaba como oficiales ponía en debate si lo que estaba profesando el cristianismo era oficial o no. Cabe mencionar que gnosis es una palabra griega y significa conocimiento. El gnosticismo como tal sostiene que la humanidad contiene una chispa divina dentro de su cuerpo. Sostenía que el ser humano podría alcanzar la salvación a través de la gnosis y no como la creencia popular de que nosotros debemos ser salvados. Número 2, y este provocó revuelo de verdad, un libro llamado El Contrato Social. Todo este libro fue considerado una amenaza y un desafío a todas las instituciones políticas. El mensaje del libro era que el poder residía en el pueblo y no en el monarca, que en ese entonces era considerado todavía un poder absoluto. Este libro sostenía que la monarquía debía encarnar los intereses del pueblo sobre los de ellos. Tenían que hacer y obedecer lo que la mayoría de la gente quisiera y votase antes que los caprichos de ellos. Por más de que este libro fue quemado públicamente y censurado de todas las maneras posibles, ya el mensaje estaba impreso en la gente. Años después tendría consecuencias eso. Número 3. Blazing Combat. Y acá me pueden criticar porque esto no es un libro, es un cómic. Yo como fanática del arte no puedo cisar nunca lo que son los cómics de la literatura y los libros en general, y las dos pueden ser igual de peligrosas. En el caso de Blazing Combat fue muy molesta para el gobierno norteamericano. Contexto: Guerra Fría. Si bien este cómic salió, hubieron varios números en circulación, fue tan boicoteado que llegó al punto de que no circuló más, dado que la prohibición directa obviamente iba a llamar la atención. Plena Guerra Fría, lo que menos tenía que hacer Estados Unidos era provocar propaganda en su contra. Blazing Combat era una revista de narraciones bélicas que ofrecía una perspectiva muy crítica sobre la guerra, cuestionaba el poder político y las consecuencias de la guerra, dejando ver que la guerra era solo un pretexto de unos pocos y era algo completamente innecesario. Por medio de indirectas hacía foco directo a la guerra de Vietnam, y el gobierno por aquel entonces seguía apostando y seguía diciendo que la guerra de Vietnam era lo correcto. Pocos años después se filtrarían los documentos del Pentágono, y revelarían todas las mentiras que cometió el gobierno al pueblo norteamericano por la guerra de Vietnam. El hecho de decir que iban ganando cuando iban perdiendo, de los motivos de la guerra, de seguir mandando jóvenes a la guerra sabiendo que iban a perder. Todo eso mientras en la televisión te decían de que la guerra se iba ganando. Malvinas, ¿eres tú? Hoy en día el cómic sigue siendo recordado con cariño. Luego de todo ese escándalo, años después se redescubrió el cómic y se volvió a hablar de él, porque de algún modo estaba adelantado a su época. La revolución de las esferas celestes de Nicolás Copérnico. Te va a sonar el autor, pero no el título quizás. Ahora, este libro no es conocido por su nombre, pero la idea la vas a conocer. Este es el libro en donde se explica que la Tierra en realidad no es el centro del universo y que el Sol no gira alrededor de la Tierra. Cientos de años pensando de que el Sol giraba alrededor de la Tierra y vino alguien a decir de que no, que en realidad era al revés. La iglesia y todo el mundo se agarró de los pelos cuando leyó eso. A tal punto de que este libro estuvo prohibido por 2 siglos. Año 1543, una época en donde te podían decapitar por decir algo así. El mismo año de su publicación, 1543, Copérnico falleció. Pero ya para el momento de su prohibición la idea había sido ampliamente difundida. Incluso grandes pensadores adoptaron lo que decía Nicolás Copérnico, y a raíz de que otros grandes pensadores querían debatir sobre esta idea y publicar sus propios libros, todo lo que tuviera que ver con la teoría de Copérnico era prohibido. Número 5. Obviamente George Orwell tenía que aparecer en este video una vez más. Esta vez lo hace con su obra más célebre, 1984. Yo realmente me jodo la cabeza de que este libro seguiría siendo prohibido si fuese que no se volvió un culto popular. Para mí, en mi opinión, es más crítico que La Rebelión de la Granja. Una vez más, una obra que habla sobre la censura que es censurada.
Este libro critica a los poderes autoritarios y las consecuencias de la vigilancia masiva, la manipulación de la verdad, la propaganda, entre muchas otras cosas. Esta obra sigue resonando hoy en día y va a seguir resonando por su manera de retratar a los gobiernos que se infiltran en tu vida hasta en los detalles más pequeños. Este libro te muestra que el arma más poderosa son las palabras, porque es de ese modo en que el mundo está siendo controlado. Número 1. Llegamos muy rápido acá. Y el libro que se queda con la corona del top es El hombre unidimensional. Ya hemos visto libros que han incomodado a sectores de la iglesia, a sectores políticos, a gobiernos enteros. Son casos en donde vos podés estar de este lado o de este lado o en el medio. Pero, ¿qué pasaría si hay un libro que es tan pero tan picante que no solo se preocupó por molestar a este de acá, sino también a este de acá y terminó molestando a los dos? Y sí, este libro ha molestado a gobiernos tanto capitalistas como comunistas y ambos han querido prohibirlo. La idea central del autor y el mensaje principal que te da el libro es cuestionar la realidad de la que vivís. Lo que él te dice es que es importante tener un pensamiento crítico sea cual sea el lado en el que estés parado, porque si no terminás volviéndote un individuo unidimensional. Por un lado criticando al capitalismo en el sentido de que formaba individuos conformistas y criticaba al comunismo por la falsa idea de libertad que ofrecía. Un hombre unidimensional es aquel que no tiene pensamiento crítico desarrollado, acepta las políticas que le imponen sin pensar y no se le ocurre cuestionarlo porque es alguien muy conformista. Este es un libro que resonó, sigue resonando y va a seguir resonando definitivamente. No es tan sonado como los títulos anteriores. Ahora bien, prohibición explícita de este libro no hubo como tal, se podría decir que no hubo. Sin embargo, gobiernos se han opuesto a que este libro esté en circulación. Tal como vimos en ejemplos anteriores, la prohibición de algunos libros llevó a que fueran más populares todavía. Pero fue quitado de circulación en muchos lugares de manera muy discreta, fue retirado de bibliotecas populares y estaba en universidades estaba escondido. En alguna que otra dictadura también fue prohibido. Este es un ejemplo de un libro que es molesto, pero molesto al punto de que no pueden hacer algo directo en contra de ese libro. Gente, hemos llegado al final de este video, espero de corazón que les haya gustado. ¿Qué les parece esta idea para un video? Las bibliotecas que han sido quemadas por contener libros y conocimientos muy peligrosos. Les dejo mis redes sociales por acá el próximo video del canal, así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!